Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este lunes 3 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Quedaron en evidencia los desacuerdos, las distancias entre nuestro presidente Iván Duque y el presidente del gobierno español, el señor Sánchez. Para el señor Sánchez, Maduro no es dictador. Para Iván Duque lo es, y un dictador peligrosísimo que hay que derrocar. Para el señor Sánchez, la cosa con el ELN es puro diálogo y él se ofrece para intermediar. Iván Duque le dice que nada de intermediaciones, que el ELN se atenga a las circunstancias y se atenga más que a las circunstancias, a las consecuencias de seguir secuestrando a la gente y no liberando a los secuestrados. ¿Cuántos fueron de verdad los votos de Claudia López? La gente se sigue preguntando. Y hay quien hace cuentas. Un colaborador nuestro dice que en realidad fueron 1,5 millones de votos. Lo que pasa es que como eran 7 preguntas, 7 por 1,5, da los 10,5 millones o los 11 millones de votos que dijeron poner en la votación. En todo caso, ese fue el mayor fraude en la historia electoral del país. El gerente de la Federación de Cafeteros estará con nosotros a partir de las 6:40 de la mañana hablándonos de la gran crisis del café en este momento y de las perspectivas que tiene la caficultura colombiana. Otra vez el secuestro en Colombia. Tenemos varios secuestros en distintos lugares del país. El del empresario barranquillero, que es un secuestro muy extraño. El de una persona muy destacada políticamente en Jamundí, en el Valle del Cauca, otro tercer secuestro. Esto se disparó otra vez. Y mientras tanto, siguen los ataques a la población civil y siguen los desplazamientos en el Charco, Nariño, muy cerca de Tumaco, donde Guacho sigue en la guachafita, presidente Duque, me perdona, pero ese poder militar, esa organización militar no le está sirviendo. Usted dio instrucciones muy precisas para que atacaran a Guacho y el Charco, Nariño, eso queda en las narices ahí de Tumaco, al pie de Tumaco, a mucha distancia porque hay que comunicarse por río en línea recta, eso queda muy cerca. Y Guacho sigue haciendo lo que le da la gana en Nariño. El alcalde de Medellín protesta muy valerosamente ante los jueces. Dice que no puede ser que él y la policía, corriendo 1000 riesgos y desafiándolo todo, ponen presos a los bandidos. Y más se demoran ellos en ponerlos presos que los jueces en liberarlos. Así no se puede, así no se puede. Todos tienen que poner lo suyo. Nos volvemos a preguntar dónde están los jueces en Colombia, qué están haciendo. El crimen en la gobernación de Cundinamarca, esto se convirtió ya en un tema de política, de novela policíaca. ¿Qué pasó en la gobernación de Cundinamarca? ¿Cómo entraron esa arma que permitió un crimen a sangre fría? ¿De qué se trata? Hablan de una equivocación de persona, otros no. Bueno, en fin, eso pues es un enredo. Cumbre política de las FARC en Bogotá. Aquí en la calle 39 con carrera 15 de Bogotá, aquí al pie. Las FARC haciendo política. Y uno se pregunta, ¿dónde está Romaña? ¿Dónde está Iván Márquez? ¿Dónde está el Paisa? ¿Dónde está Pachochino? ¿Dónde está Joaquín Gómez? ¿Dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde están los bandidos de las FARC? Los otros están aquí en el Congreso y en la Casa de Nariño, lo que es inusitado, inaudito. Inaudito, eso sí nos perdonará el doctor Iván Duque, pero no estamos de acuerdo. Usted no puede hacer una supuesta cumbre política contra la corrupción y en la cumbre contra la corrupción 2 asesinos como Timochenko y Lozada. Eso no puede ser, eso no puede ser. Todo tiene sus límites. Por eso
decimos que no es enemigo el que le dice al amigo la verdad. Están planteando un distanciamiento entre el presidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, y ese distanciamiento no existe. Simplemente que el presidente Uribe tiene que decir cosas que son verdaderas y cosas que le parecen que corresponde. Él está impaciente como está impaciente medio país. Esperamos pues que lo de los 100 días se cumpla y que dentro de 100 días tengamos el presidente que creímos tener a partir del 7 de agosto. No hay que dejarnos mover por la impaciencia. Iván Duque le responderá al país. Estamos seguros. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil rechaza la candidatura de Lula. Definitivamente Lula no podrá ser candidato, es el colmo. Una persona condenada por corrupto, candidato a la presidencia del Brasil, y además con unas encuestas que lo daban por ganador a un criminal. Esto es inaudito. Como es inaudita también la situación en Argentina. Macri se demoró, Macri fue tibio en imponer las condiciones de la nueva economía argentina y en denunciar el país que estaba recibiendo de Cristina Kirchner. Y miren los resultados. Aprendamos. Tendremos visita de Trump en noviembre. Esperemos que para entonces ya el presidente Duque tenga en plena marcha el plan antinarcóticos, que se está demorando mucho. Ya se habla de la fumigación con glifosato. Esperamos que muy rápidamente se dé y que el país empiece a marchar en otra tónica distinta. Esa abstención, la de la fumigación con glifosato, que se hizo para darle gusto a las FARC, como para darle gusto a las FARC se suspendieron los bombardeos y se suspendieron las extradiciones y se suspendieron los efectos de la extinción de dominio, todo para darle gusto a las FARC. Resultado, más de 200.000 hectáreas de coca adicionales. ¿Cuánto le ha costado eso al país en muertes, en secuestros, en violaciones, en la descomposición de todo el aparato productivo del país por el contrabando? ¿Cuánto ha costado? Las gracias de Juan Manuel Santos con las FARC. Vamos haciendo el inventario. El imponente sepelio de John McCain en los Estados Unidos. El único hombre de Estado que faltaba era Trump. Todos los demás, todos los expresidentes estaban en primera fila despidiendo a un grande de la política norteamericana. El presidente que no fue es John McCain. ¿Cuánta falta le hizo a los Estados Unidos un presidente como él? En Holanda cayeron 7,5 toneladas de cocaína procedentes de Colombia. Otro cargamento que cae. ¿Cuántos son los que pasan? ¿Y cuánto valen? Este cargamento vale una suma absolutamente, 7,5 toneladas. Multipliquen eso por 1,000 y les da kilo, multiplíquelo otra vez por 1,000 y le da gramos y multiplíquelo por $100 el gramo. Y ustedes verán cuánto vale ese cargamento de cocaína. Algo caliente que nos entre al cuerpo, como dicen los campesinos de la tierra nuestra. Katherine Ibargüen, reina mundial de atletismo. Ya no solamente es la campeona del salto triple, sino campeona en salto largo. Qué orgullo tener a Katherine Ibargüen entre nosotros, la reina de las grandes pruebas mundiales de atletismo. Tata Castro nos hablará de ese tema. Violencia en Nigeria, 30 militares muertos, un carro bomba en la capital con 3 muertos. La situación en Nigeria es pavorosa, gran productor de petróleo. A eso se puede deber a la limitación de la producción de petróleo por la violencia, parte del aumento en el precio del petróleo. Ojo a esta noticia, 18 heridos en Alemania en choques entre amigos y enemigos de la política de Angela Merkel. Digámoslo, entre la derecha extrema y el centro que representa Angela Merkel, en la medida en que el centro sea una política. Esa extrema derecha
ella es la segunda fuerza política en Alemania según las encuestas y lo puede ser en toda Europa. Explicaremos por qué. Sacrificadas 38.000 cerdos para detener propagación de la fiebre porcícola africana. Y en Colombia tenemos la propagación de la aftosa causada por Minchirrinchi y por las decisiones absurdas que tomó en contra de Fedegan. Por pelear con José Félix Laforí, Minchirrinchi resolvió traer la aftosa al país. Los funcionarios del ICA cobran por dar certificados falsos de reses que vienen de Venezuela y que se dicen libres de aftosa y están infectadas. Y hay una epidemia de aftosa en todo el país. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánta cárcel tendrá Minchirrinchi por producir la propagación de esa epidemia? Hay una encuesta política en España que da prácticamente un triple empate entre el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Ciudadanos, que es de derecha, y el Partido Popular, que es de derecha. La derecha lejos comandando las encuestas en España. Hay una garganta profunda en Fonade. Jorge Iván Henao Ordóñez. Lo hemos dicho muchas veces, Fonade es un gran centro de corrupción. De ahí salieron todos los famosos cupos indicativos convertidos en contratos para favorecer a los bandidos, amigos de Juan Manuel Santos, para conformar la Mesa de Unidad Nacional, con cargo al dinero del pueblo colombiano. Regreso al pasado. Ya están descubriendo que para evitar la corrupción política hay que volver a las listas cerradas. Recuerdan, queridos oyentes, cuando dije en un debate a finales del año 2002 en el Congreso de la República que cuando vieran lo de las listas abiertas, la gente se preguntaría qué estaban fumando qué cigarrillos estaban fumando esos señores. Bueno, hicieron mucha burla del tema. Ahora, 16 años después, estamos volviendo a las listas cerradas. ¿Cómo estamos volviendo a la fumigación con glifosato? ¿Cómo estamos volviendo y tendremos que volver a Fedegan responsable de la vacunación del ganado en el país antes de que sea demasiado tarde? Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que fue en Colombia eso que se llamó la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, Alfonso López padre. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 3 de septiembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias, con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Con La Hora de la Verdad conoció que en Colombia un poderoso entramado de espionaje y agentes de inteligencia está desplegado en una de las sedes diplomáticas radicadas en su territorio, la Embajada de Cuba. A principios de mayo, el senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez informó que la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia le había entregado reportes sobre un posible atentado en su contra
en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. La información de Uribe fue corroborada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Antes, en una conversación con RCN Radio, el expresidente Andrés Pastrana había urgido al gobierno de Juan Manuel Santos a decir, abro comillas, si efectivamente hay o no un plan con injerencia extranjera por parte de los gobiernos de Venezuela y Cuba para asesinar al expresidente Uribe. En una exposición más detallada ante el Senado, Alfredo Rangel, miembro del partido Uribe, Centro Democrático, denunció que al parecer oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de Venezuela, y de su Dirección de Contrainteligencia Militar, estarían confabulados con el tenebroso G2 de Cuba para realizar un atentado en contra de la vida e integridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y agregaba Rangel, la Fiscalía General de la Nación debería esclarecer a la mayor brevedad ese señalamiento que se hace a los servicios de inteligencia que estarían hoy cobijados en las embajadas tanto de Venezuela como la de Cuba en Bogotá. Esto motivó una rápida respuesta de la sede diplomática cubana que aseguró que, abro comillas, Cuba nunca ha actuado de la forma en que sugieren algunos medios de comunicación, y así no actúa Cuba. Doctor Londoño, y entonces, de su atentado, ¿qué? ¿De la bomba Lapa, esta de dónde llegó? ¿De dónde llegó? Llegó por Venezuela. La pregunta es si solamente por gente de la SEBIN o con la participación activa de los cubanos. De manera que lo que el presidente Uribe está denunciando no es nuevo. Ya había tenido una primera manifestación con la bomba que pusieron las FARC, que son los socios de Cuba y los socios de Venezuela. Para que estemos prevenidos, cuidado con tocar al presidente Uribe. Sería demasiado grave, inclusive para ellos. Cuba quedaría al descubierto ante el mundo como el gran promotor de la violencia, como lo es. Cuba es la que promueve las FARC, como promovió el M-19, como promovió el ELN, como promovió el EPL. Cuba, que dice que no se comporta así, eso es lo que ha hecho toda la vida, y por eso lo niega. No hay nada más problemático que un asesino negando cosas, porque las está confirmando con sus negaciones. De manera pues que Cuba, tramando un atentado contra la vida del presidente Álvaro Uribe Vélez, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia otro, ¿no, William? Porque, claro, no hay fecha para la indagatoria al presidente Uribe. No están como temerosos de hacerlo. No, hasta que no resuelvan la famosa recusación que retiró el presidente Uribe, pero que ellos decidieron examinar. Ya, desde luego, la van a examinar, así como están examinando en la JEP la de Santrich. Más o menos, sí. Lo de Santrich, ¿cuánto tiempo llevan examinando lo de Santrich para comprobar una fecha? Vamos para 4 meses. Para 4 meses comprobando una fecha. Qué tan eficiente es la señora Linares, ¿no? Ave María, por Dios. Debe ser que ese es problema de apellido. Linares en la JEP, Linares en la Corte Constitucional. ¡Qué horror! Ay, Dios mío. Dios nos tenga de su mano. Bueno, cuidado con algo caliente presidente. que le entre al cuerpo de doctor Londoño, como usted dice. A ver. Nos acabamos de comunicar con el doctor Lucena y dice que con la llamada del presidente a oficializar el tema de su designación, eso está muy claro. Bueno, presidente de Coldeportes, Ernesto Lucena. Sí, usted tiene razón, algo caliente que nos entre el cuerpo, un funcionario joven, dinámico, con ideas muy claras sobre el deporte. Ustedes lo escucharon el viernes pasado. Sí, señor. Hablando en la hora de la verdad de lo que el deporte significa. El deporte, una política social que se tiene que imponer. No simplemente la ocasión para celebrar las victorias de los campeones. En el corazón de cada niño colombiano hay
un campeón. Eso es lo que hay que promover, el deporte como política social. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El viernes pasado la izquierda brasilera recibió un duro golpe. Si bien era evidente que esto era lo que tenía que suceder, el veto del Tribunal Electoral de Brasil a la candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva sorprendió al Partido de los Trabajadores. La legislación de Brasil establece que toda persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, que ha sido condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de activos, se postule a cualquier cargo popular, así tenga pendientes apelaciones. Según los abogados, Lula tiene ahora dos opciones. La primera es ignorar el veredicto del Tribunal Electoral y seguir adelante en campaña, teniendo en cuenta que aún tiene dos recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia y dos ante el Supremo, de modo que esperaría que alguno de los recursos lo favorezca antes de las elecciones. Además, Lula ha dicho que insistirá ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que pida garantías para su participación en las elecciones. La otra opción es de una vez darle su apoyo al señor Fernando Haddad, exministro de Educación de Lula y de su sucesora, la destituida Dilma Rousseff, y coordinador programático de la campaña de Lula. El problema con Haddad es que, como siempre ha estado a la sombra de Lula, no es tan conocido. Según una encuesta reciente, solo un 4% de los potenciales votantes de Lula le darían a Haddad sus votos. En las encuestas, este señor tiene entre el 10 y el 12%, muy lejos del 39% que tiene Lula, quien ganaría en primera y segunda vuelta según las proyecciones. Según la última encuesta realizada en Brasil, habría segunda vuelta entre el derechista Jair Bolsonaro y Marina Silva, que es exministra del expresidente de izquierda, el señor Lula. Duro golpe entonces para la izquierda. Veremos si el PT logra salir triunfante de esta o si la derecha aprovecha esto para subir al poder. Mientras tanto, Argentina le está pasando bastante mal, el peso argentino sigue devaluándose, la gente corre a salir de sus pesos y se refugia en el dólar. Mauricio Macri intentó a finales de la semana pasada calmar a los argentinos con diferentes anuncios, como el de que el FMI adelantaría todo el dinero para el financiamiento del 2019, pero el anuncio parece que no dio seguridad, sino todo lo contrario. Pedir anticipos a los desembolsos del FMI parece que fue interpretado como desesperación del gobierno. Argentina vive un incremento del costo de vida, alto déficit fiscal, devaluación del peso, que este año va en el 100%, y las altas tasas de interés que han frenado la inversión y la contratación. Macri podría por fin tomar medidas radicales para reducir el gasto y hacer las cosas más favorables a los empresarios, pero la mayoría de economistas liberales, los mismos que siempre le llamaron la atención sobre su tibieza, no creen que esto ocurra. Vienen presidenciales y elecciones generales en el 2019, por lo que lo más probable es que Macri no quiera asumir el costo político de realizar medidas liberales de verdad un año antes de las elecciones. Entonces, golpe para la izquierda en Brasil, donde la derecha tiene una buena oportunidad, y difícil situación para la derecha argentina. Macri no hizo lo que tuvo que hacer y es muy probable que Cambiemos sea duramente castigado en las próximas elecciones, y derecha de verdad pues parece que no hay en Argentina. Bueno, una lección para todos, hay que aprender. Las medidas hay que tomarlas oportunamente por duras que sean, y la clave está en el gasto público. El país está esperando, Colombia, está esperando la nueva programación del gasto público, la constitución de un Estado esbelto, ágil y poco gastador. Eso significará sacrificios, dar golpes, morder intereses, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. El ejemplo de Macri es muy revelador. Mientras usted tenga déficit disparado, va a tener inflación, va a tener tasas de interés alto, va a tener todo esto que está pasando en Argentina, que desde luego, mutatis mutandis, está pasando en Colombia también. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. 7. Ese es el número de funcionarios capturados en operativos adelantados por el CTI de la Fiscalía de manera conjunta con la Policía Fiscal y Aduanera, esto en medio de la segunda fase de un inmenso operativo contra el contrabando de ganado proveniente de Venezuela.
Además, 5 ganaderos fueron capturados y esto se da tras las 18 capturas de la primera fase de esta operación, capturas que, recordemos, se presentaron en el mes de junio tras pesquisas que comenzaron en marzo de este año. Según estima el ente investigador, ganado evaluado en más de 1.000 millones de pesos es el que se comerció de manera ilegal en los departamentos de Arauca, Cundinamarca y Caquetá. Y el impacto de este contrabando de ganado en la salud animal no se hizo esperar. No en vano, recordemos, en junio y en julio se presentaron 3 brotes de aftosa en Boyacá y en Cundinamarca, ante lo cual se tuvo que crear una zona de contención y justamente la semana pasada Colombia solicitó formalmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal que declare la zona de contención de nuevo como libre de aftosa. El riesgo del contrabando de ganado de Venezuela es de unas proporciones inimaginables e incalculadas, pues se supone que este es un riesgo inmenso para un ramo de la economía muy importante, y esto sin que reparemos en el impacto alimentario que esta tiene. La aftosa en Colombia y el contrabando de reses desde Venezuela es un tema al que hay que ponerle el ojo y no dejar de lado el tema de la vacunación. Además, a los capturados les imputarán ahora los delitos de concierto para delinquir, contrabando, cohecho, falsedad ideológica en documento público, y desde esta tribuna radial nos preguntamos por qué no les imputarán también el delito de violación de medidas sanitarias, un delito contemplado en el Código Penal colombiano y que trae penas de 1 a 3 años de prisión para quien viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, como lo es, en este caso, la aftosa. ¿Quién más, además de estos 7 capturados de ahora y los 18 de junio, deberá responder por la avalancha de contrabando de ganado venezolano que está cruzando nuestras fronteras? Es una pregunta que hacemos y que dejamos en el aire desde la hora de la verdad. Mire, cuando usted empezó la noticia yo creí que iba a hablar de la captura del exministro de Agricultura, del señor Iragorri, porque él, por desquitarse por rencillas y problemas personales con el doctor Laforí, presidente de Fedegan, José Félix Laforí, resolvió que ya no sería Fedegan el que combatiría la aftosa con una vacunación que era plenamente eficaz. E Iragorri irresponsablemente le quitó esa responsabilidad a Fedegan y se la pasó al ICA. Y los funcionarios del ICA son los que están vendiendo certificados falsos para dejar entrar ganado con aftosa de Venezuela. ¿Cuánto vale esa epidemia? ¿Cuánto vale esa plaga en Colombia? Esto es un problema de sanidad y es un problema económico de unas dimensiones colosales. Los ganaderos de Colombia tienen el más justo derecho a hacerle toda la reclamación al señor exministro Iragorri, a quien nosotros llamamos, por razones muy poderosas, Minchi Rinchi. Sí, señor. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes, compañeros de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Este sábado se llevó a cabo el llamado Pleno de las FARC, donde se reunieron aquí, muy cerca en La Soledad, 111 delegados que conforman el Consejo Nacional de los Comunes. En ese encuentro estuvieron personalidades como el exministro conservador Álvaro Leiva, el senador Iván Cepeda y los exparlamentarios Alirio Uribe y Gloria Flores, quienes estuvieron presentes en esa famosa cumbre del fin de semana. Allá se conocieron las conclusiones de esa reunión, donde claramente el punto principal fue el acuerdo que firmaron con el Juan Manuel Santos, del que dicen el gobierno nacional está incumpliendo, por lo que las ponencias fueron de inconformidad, por lo que justifican que varios de sus jefes guerrilleros regresan al monte. Los guerrilleros en cabeza de alias Timochenko hicieron un llamado para que regresen los camaradas que hoy están nuevamente sembrando el terror en el campo colombiano, de donde hoy están para escapar de cualquier acción judicial en su contra. Esos guerrilleros son, entre otros, Gentil Duarte, Iván Márquez, alias Romaña, también alias El Paisa, y otros más de los que no tenemos noticia y que abandonaron hace mucho rato, desde diciembre del año pasado, las famosas zonas veredales. Los miembros de las FARC
y argumentando los incumplimientos al acuerdo que llamaron de paz, hicieron referencia a la reforma rural y señalaron que ésta no representa los proyectos que actualmente se requiere para implementar y donde, según ellos, solo se beneficia a los grandes empresarios. Las FARC exigió durante el encuentro en Bogotá al gobierno nacional del presidente Iván Duque que le cumpla a todas esas personas que, según ellos, dejaron las armas. No ahorraron tiempo ni palabras para hablar del narcoguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien está preso en una cárcel esperando la extradición a los Estados Unidos por el delito de conspirar para introducir coca a ese país. Para las FARC, el proceso en contra de Santrich es un proceso político y hay una campaña de desprestigio en contra del partido que encabeza el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Mientras estos señores se victimizan como mecanismo para defenderse de lo indefendible, desde el Banco Agrario y desde la UIAF se inició una investigación para determinar por qué 680 millones de pesos para la campaña del Congreso de la República de los 5.000 que entregó el gobierno Santos terminó en manos de alias Iván Márquez, Catatumbo y de Fabián Ramírez. Y la pregunta es, ¿por qué terminó ese dinero allí si son personas que están incluidos en la lista Clinton? De acuerdo con el diario El Tiempo, doctor Fernando, las principales inquietudes se concentran en que la plata habría sido triangulada para llegar a través de unas fundaciones a manos de estos mencionados guerrilleros. Otras publicaciones indican que hay una división al interior de las FARC, por lo que regresaron al monte estos tipos, y por los que están viviendo pues unos reyes en Bogotá. Estoy hablando de los que están en el Congreso de la República, de alias Timochenko, que está pues muy orondo por las calles de la ciudad capital. El caso es que hay que decir, entre ellos no hay otra realidad distinta a la que se dividen aparentemente en sociedad porque uno es el brazo armado y el otro es el famoso brazo político. Y de ese brazo armado que siembra coca y que está en los campos colombianos se van a nutrir para poder hacer campaña el resto del tiempo que quede como el partido FARC. Hoy, 3 de septiembre, cuando casi se cumple un mes del gobierno del presidente Iván Duque, estamos en lo mismo, con las FARC en el Congreso, con sus disidencias en el monte y pagando peso a peso con nuestros impuestos el famoso Acuerdo de La Habana. Bueno, estamos en lo mismo, estamos en un mundo mucho peor. Los bandidos en el Congreso y los mismos bandidos en el campo, sembrando el terror, asesinando a la gente y enriqueciéndose fabulosamente con la cocaína, que ese es su negocio. Y le quiero hacer una corrección. Claro, doctor. No sigamos hablando del exministro conservador Álvaro Leiva. Ese no es conservador, ese es comunista. Uno no puede pertenecer a un partido comunista como las FARC y ser al mismo tiempo conservador. Sí, conservador de fachada. Eso no puede, no, es que no puede ser. Pero como el partido conservador no protesta, pues nosotros protestemos a nombre del partido conservador y digamos que ningún partido conservador del mundo es comunista, ni puede serlo. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con lo logrado por la colombiana Katherine Ibargüen el viernes pasado, que fue histórico. Ganó el título en la final de la Liga Diamante de salto largo en Bruselas, después de haber ganado el de salto triple el día anterior en Zúrich. Katherine se impuso en Bruselas en la final del salto de longitud con una marca de 6,80 metros, en una disciplina que no es la suya, y enfrentándose a las 3 mejores atletas de la temporada, la campeona de Europa, la alemana Malaika Miambo, y a las británicas Lorraine Hugen y Shara Proctor, esta última que terminó en el segundo lugar. El salto de 6,80 en su cuarto intento fue suficiente para ganar sobrada el título sobre la británica Shara Proctor, que solo logró 6,70. Lejos de su marca personal, que es 6,87 metros en longitud, Katherine obtuvo su 6º título en Liga Diamante y el primero en esta modalidad que se suma a los 5 del salto triple. Este mismo doblete lo logró Ibargüen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla este año, y ahora hizo lo mismo pero en la final de la Liga Diamante, que reúne a los mejores 8 atletas de la temporada en cada modalidad atlética. Una colombiana, doctor Londoño, se convierte en la superatleta del año en el mundo. Se llama Katherine Ibargüen. Katherine Ibargüen, la superatleta colombiana, un motivo de orgullo para el país entero. Campeón en salto largo y campeón en salto triple, que es su gran especialidad.